Día 7, un Pentecostés personal. Ya estamos entrando en la recta final de esta segunda fase de Somos Uno, una iglesia cercana. Durante todos estos días hemos avanzado intencionalmente en enfocarnos en un discipulado multiplicador. Esto por sí solo ya es un desafío para la manera en la que hemos hecho ministerio durante los últimos años. Recuerda que todo este proceso tiene como fin establecer grupos que hacen discípulos y que desarrollan iniciativas misionales y proyectos misioneros. Esta visión debe impulsarte a tener la convicción de creer que haces parte del renuevo de tu iglesia y que estás participando de algo espiritualmente significativo en estos días. Extender el reino de Dios en los últimos tiempos. Tremendo. En las antesalas de cada avivamiento siempre se ha manifestado un Pentecostés. Cuando esto ocurre, entonces contamos con una activación espiritual que nos lleva a experimentar una pasión particular de parte de Dios. De alguna manera extraña, Dios usa a los apasionados. Y cuando hablamos de líderes con un discipulado multiplicador, su espiritualidad ferviente es un sello único en cada uno de ellos. Para el discipulado multiplicador es determinante el bautizo y la llenura del Espíritu Santo, lo cual hace que nuestra vida sea transformada y manifestemos los atributos del fruto del Espíritu. Recordemos estas 9 características en lo que nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Estos rasgos del Espíritu Santo continuamente impactan nuestro carácter y por ende influyen en nuestras relaciones. ¿Cómo afecta esto en nuestra manera de hacer discípulos que hacen discípulos? Miremos puntualmente cada una de ellas. El amor en el discipulado cubre multitud de fallas y nos ayuda a estar al lado de los demás cuando fallan también a Dios, a ellos mismos y, ¿por qué no?, a nosotros. Con el amor de Dios en nosotros podemos reconciliar y restaurar. La alegría en el discipulado es vital, ya que no es algo temporal y en un mundo deprimido y en crisis, ese gozo que proviene de Dios nos hace fuertes y firmes en los días de prueba. La paz en el discipulado es la que sobrepasa todo entendimiento. Esto es vital en un mundo agresivo y violento. Cuando somos instrumentos de paz, donde quiera que estemos y con las personas que nos relacionamos, entonces se debe experimentar el gobierno de Dios en nosotros y a través nuestro. La paciencia es la manera en la que el amor y la sabiduría se encuentran en nuestras relaciones y, claro está, en el discipulado. La amabilidad es tan necesaria ya que con palabras y acciones corteses se abren puertas y corazones de otras personas para discipular. La bondad nos ayuda a servir a Dios y a los demás con un corazón desinteresado y esto hace que el discipulado no sea una técnica, sino una relación espiritual. La fidelidad en el discipulado nos hace personas confiables. También para Dios esta característica del fruto nos lleva a crecer en la fe. La humildad permite que en el discipulado podamos ser inspiradores para los demás y por ende es un atributo digno de imitar. El dominio propio ante las tentaciones y fallas de carácter nos lleva a tener autoridad moral y espiritual con los otros discípulos. De alguna manera, no hay extensión del reino de Dios sin la transformación y el empoderamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo quiero ampliar un poco más esta idea. No hay ninguna persona en la tierra que pueda dar salvación como lo hace Dios Padre. No hay ninguna persona que pueda transformar a otra como lo hace un encuentro personal con Jesús. Y no hay ninguna persona que pueda empoderar espiritualmente a otra tan bien como lo hace el Espíritu Santo. Y la manera en la que esto último ocurre es lo que llamamos en Somos Uno una iglesia cercana, un Pentecostés personal.
Tal vez este término te suene algo nuevo, pero bíblicamente no lo es. Miremos dos personas interesantes en la extensión y el establecimiento del reino en la iglesia primitiva. Pensemos un momento en Pedro. Jesús resucitado se revela a los discípulos y sopla sobre ellos de su precioso espíritu, siendo en ese momento revelado completamente como Salvador y dándoles el Espíritu Santo para después enviarlos. Escucha muy bien lo que dice Juan, capítulo 20, versículos 19 al 22. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Ahora bien, Pedro, impactado por la vida de Jesús y con el Espíritu Santo en él, es discipulado durante varios días en los principios del reino de Dios directamente por Jesucristo. Y todo ello también es determinante para ser discípulos que hacen discípulos. Yo te invito a que escuches la parte de la Biblia que narra Hechos capítulo 1, versículos 3 al 5. Durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esta promesa que acabaste de escuchar ocurre sobre ellos en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Continuemos escuchando. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Que nos diga el texto que lenguas de fuego y llamas se posaron en cada uno de ellos, nos invita a comprender que aunque había unidad, también hubo una experiencia individual. Recordemos que el fuego tiene unas connotaciones espirituales como purificar, según Isaías 1:25, santificar, también habla del liderazgo de Dios en Hebreos 12:29. También nos habla que es protección, según Zacarías 2:5. Pero en este caso, en Hechos, lo que está hablando es de un empoderamiento de Dios. Después de esto, encontramos ya un Pedro transformado, consistente en sus convicciones, apasionado por el Señor y la extensión de su reino. El Simón había sido sepultado bajo el peso del nuevo Pedro. Y ahora este hombre fue empoderado por el Espíritu Santo para predicar al pueblo judío. Todo su liderazgo y servicio tenía como propósito fundamental el establecer la iglesia primaria. Esto era evidente cada vez que habló ante ellos. Escucha muy bien esta parte de la Biblia. Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes de Israel y a sus consejeros: Tremendo la transformación que hace solamente Dios en nosotros a través del bautismo, pero también de la llenura personal del Espíritu Santo. Miremos rápidamente también la vida de Pablo. Nos vamos a centrar en Hechos capítulo 9. Yo te invito a que después de este podcast tú puedas estudiarlo, leerlo con detenimiento. Déjame, yo te hago el relato a nivel general. Saulo tuvo una revelación directa del Señor Jesús, el cual lo transformó de ser el perseguidor al extensor de la iglesia.
Esto tú lo encuentras en los primeros 6 versículos de este capítulo. Después de este maravilloso encuentro con el Señor, Jesús mismo le permite que Saulo experimente una ceguera. Y esto es impactante, ya que ese soldado, ese hombre fuerte, ese hombre impetuoso se estaba convirtiendo en alguien frágil y dependiente. El Señor propicia un encuentro después de ello con un discípulo, dice la Escritura, que se llamó Ananías. Saulo estaba impactado por el Señor y estaba en un tiempo de oración mientras no podía ver en sus ojos. Mientras tanto, Ananías se acerca a él y le impone manos y ¡wow! Saulo recibe la vista. La visión del celoso líder religioso ahora estaba siendo transformada por la visión de un discípulo de Jesús. Versículos 8 al 19. Esto conlleva entonces a un empoderamiento de Dios en la vida del apóstol. Escuchemos los versículos 17 y 18 de este capítulo 9 de Hechos. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. De inmediato, algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó un tiempo con los seguidores que vivían en Damasco. Enseguida entró a las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. A partir de este momento, el hombre ya no sería conocido por Saulo, que significaba el grande. Ahora sería Pablo, que significa pequeño. Pero con un gran llamado a extender el reino de Dios a todo el mundo conocido. Algo interesante es que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fue discipulado en un inicio por Ananías. Más adelante, los discípulos de la iglesia de Jerusalén estuvieron a su lado y especialmente Bernabé. Y Pablo haría también discípulos que hacen discípulos con otros más adelante. El desarrollo de un liderazgo multiplicador en su discipulado nos implica pasión y esto proviene de la llenura del Espíritu Santo. Nos conlleva también experimentar unción, lo cual es algo que Dios quiere que tú y yo experimentemos. No hay manera de extender el reino de Dios sin su poder en nosotros. Cada uno contamos con un lugar y tiempo particular y con una capacidad específica dada por Dios que nos hace fructíferos como ningún otro. Esa es la parte más importante al equipar un liderazgo con discipulado multiplicador, llenos del Espíritu Santo. Antes de despedirte, yo quiero invitarte a que tomes una decisión. Si anhelas más de Dios, si anhelas ser más fructífero, entonces necesitas y necesito un Pentecostés personal. ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? ¿Lo necesitas? Entonces yo quiero invitarte que cuando se pause este podcast, tú hagas una oración como muy pocas veces lo podemos hacer, con todas las fuerzas, con todo el espíritu, con todo el corazón, clamando, porque anhelamos estar llenos de su presencia hasta cuando Él venga. Bendiciones.